Juanjo, la colaboración con Nacho continúa, con Nacho García Velilla, y estás ahora en pleno proceso de colaboración con él en sus dos siguientes proyectos. Por una parte, Perdiendo el Este, y por otra, No manches Frida. Cuéntanos lo que se pueda contar al respecto de esta... Sí, yo estoy todavía, porque yo en las películas hago la supervisión musical, que es también elegir las canciones, y en eso estamos. Todavía se están Perdiendo el Este se está rodando en estos momentos, se ha rodado parte en Hong Kong, parte en Pamplona, y ahora justo está rodándose. Entonces todavía en la música todavía está muy verde, lo que sí que estamos es buscando canciones, pues canciones que tienen que estar preparadas para el rodaje, y eso está saliendo cosas muy interesantes que ya veréis. Y yo creo que Perdiendo el Este es una película que no la dirige, la produce. Sí. Nacho y su productora, y luego en paralelo pues vamos a ver la segunda parte en paralelo un poquillo después, No manches Frida 2, que es una película que hicimos en Los Ángeles para el mercado, bueno, se rodó con una productora de Los Ángeles, se rodó en México, y es para el mercado latinoamericano que hay mitad en México y mitad en Estados Unidos. Y una experiencia muy agradable, y empapándome de la música popular mexicana, colombiana, que es maravillosa. Sí, porque es una peli muy musical, la otra prácticamente era un musical, y esta hay mucha música también, muchas canciones, aparte de la música incidental que yo haga, hay muchas canciones y me encanta. Hay un momento ahora de creatividad muy interesante, y en géneros como el reggaetón, que todo el mundo desprecia, que hay una efervescencia y una cantidad de gente haciendo cosas. Son culturas tan vivas que no sé, te da la sensación de que en Europa estamos un poco anquilosados comparado con ellos. ¿Has visto una película reciente de animación llamada Coco, en la cual la música tiene un papel fundamental? Es maravillosa, además sale Natalia Lafourcade, por supuesto, la canción, sí, que tocó en Pirineos Sur hace unos años. Sí, entre otros. Sí, Natalia, es brutal, ¿no? Eso es, digamos, la parte más elegante de la música popular mexicana. Hay música mucho más callejera, que también es muy interesante. O sea, México es un continente, no es un país. Y vamos, Coco me pareció, todo lo que venga de Pixar es una maravilla. Ya lo creo. Coco es una genialidad.